Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos con Lionel Paredes desde Buenos Aires, José Uribe de Junior Mundiale, consultoría en negocios, en relaciones comerciales internacionales, comercio exterior, y Emma Fontanet de la Fundación ICBC. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Muchas gracias por invitarme. Bien, muchas gracias por participar el día de hoy y vamos a conversar un poco sobre dónde nos encontramos hoy en día en cuanto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, poder conversar un poco sobre dónde nos encontramos hoy en día desde el punto de vista comercial, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, cómo podemos aprovechar esta situación. Coméntanos un poco, Emma, coméntanos un poco sobre en qué situación se encuentra actualmente la guerra comercial y si nos puedes comentar un poco sobre la situación que se está atravesando. Bueno, antes que nada, Giovanni, muchas gracias por invitarme a participar de este encuentro. Lionel también, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Les voy a dar una breve introducción para aquellos que no saben qué es la Fundación ICBC. Bueno, nosotros como fundación dependemos del ICBC, el Industrial and Commercial Bank of China, es uno de los bancos más grandes del mundo y también de China, un banco netamente comercial. Y acá en Argentina está operando ya hace 8 años que desembarcó, y uno de los principales negocios del banco es el comercio exterior. Con respecto a la vinculación, digamos, con China, obviamente muchas de las empresas que operan desde Argentina y el banco también se está desarrollando en distintos lugares de América Latina, una de las principales funciones que tenemos es promocionar y promover el comercio, el intercambio, digamos, de ida y vuelta con China y Argentina, China y América Latina. Y sin lugar a dudas, digamos, esto es muy fluctuante, ¿no? Digamos, nadie podía esperar la situación que estamos viviendo en estos días. Yo creo que si alguien en el 2019 preguntaba cuáles eran las perspectivas del 2020, nadie podía, ni siquiera los futurólogos creo que podrían llegar a decir que estaríamos en esta situación hoy. Si lo miramos desde el año pasado, obviamente que Argentina, yo creo que Argentina, como todos los países de América Latina, tienen que comerciar con todo el mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, digamos, cuando hay dos potencias que tienen estos enfrentamientos, por decirlo de alguna forma, o digamos, intercambio de intereses comerciales, políticos y demás, los países satélites o los países como nosotros y los países latinoamericanos se ven afectados. O también depende de qué lado lo miremos, ¿no? También creo que en cierta forma los países centrales están buscando socios con los cuales desarrollar proyectos y también aumentar el intercambio. Yo creo en el caso puntual de China y en el caso de Argentina, digamos, nosotros no exportamos, los chinos nos compran, ¿no? Y somos proveedores, es una forma de decir, ¿no? No quiero decir no exportamos, pero digamos, nos compran porque nosotros tenemos muchos productos que ellos necesitan. Lo mismo pasa con muchos países de América Latina. Entonces, eso, digamos, se da quizás a veces más rápido, otras veces más lento, dependiendo del entorno internacional, pero en el mediano y largo plazo sucede, ¿no? Y la frecuencia y también la intensidad, sí, vemos que en función de la situación política y demás, va cambiando, pero sucede. En este sentido, yo creo que, digamos, nosotros como principalmente productores de materias primas, tenemos una gran ventaja, pero también en la situación endeble en la que se encuentran, digamos, los países y más con todo el tema de la pandemia, hoy por hoy, que ahora nos toca desde este lado, claro, es fundamental generar vínculos y alianzas estratégicas que nos permitan sostener este flujo de comercio en el mediano y largo plazo. Y ahora yo diría, o quisiera preguntarte, ¿cómo es que además se viene afectado? Porque quisiera que hagas un recuento de la guerra hasta la fecha, porque empezamos primero con la guerra comercial, ya más de un año atrás se llega a un acuerdo
en aproximadamente diciembre, y luego empieza la pandemia, que trunca, ¿no?, los avances en este acuerdo, y que ahora se comienza a hablar de tratar de retomar con la reapertura el acuerdo. Coméntanos un poco sobre cómo ves esta situación. ¿Se podrá avanzar o se estará retrocediendo en este acuerdo? Porque también se habla de que el presidente Trump está viendo otras opciones. Sí, yo creo que, digamos, en el comercio con China, desde Argentina y desde los países de América Latina, digamos, hubo mucha más afluencia de empresas chinas a comprar productos, principalmente productos derivados del agro, para sustituir las importaciones de Estados Unidos, ¿no? Eso se notó, y en los productos que podemos pensar, digamos, en el caso de Argentina, el que más se notó fue en la carne, ¿no? Digamos, no se podía importar carne desde Estados Unidos, entonces, digamos, las empresas necesitaban abastecerse y hubo una lluvia de empresas, digamos, chinas en Argentina, Brasil y otros destinos para comprar carne. Esto se vio afectado por la pandemia porque China, digamos, redujo el consumo, digamos, se retrajo, pero ahora volvió de vuelta al mercado. Y no solamente, digamos, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Si, digamos, China tiene algún otro conflicto de intereses con otros países, por ejemplo Australia, también eso en cierta forma, digamos, a la Argentina, no sé si la palabra decir la beneficia, pero genera más flujo de comercio porque sustituyen importaciones desde esos países hacia búsqueda de otros proveedores. Y también hay una política muy importante y muy fuerte desde China, que eso se ve reflejado con esta feria que se hace del 5 al 10 de noviembre. Este año sería la tercera edición, la feria de importación de China, en la cual China dice: nosotros somos un mercado inmenso, enorme, queremos ser una de las principales potencias, somos una de las principales potencias del mundo, queremos estrechar más vínculos con el mundo, y eso, la forma es a través de los negocios, a través del comercio. Por eso el presidente instaló la idea ya no es una idea, digamos, la realidad de esta feria, en la cual la única forma de que la feria esta sea un éxito, eso es bastante pragmático, los chinos son muy pragmáticos, ¿no? Es que las empresas chinas compren y los países extranjeros exporten y vendan y hagan negocios. Entonces, ahí también nosotros el año pasado estuvimos presentes, y realmente la afluencia del interés por los países latinoamericanos y también por los países que integran el proyecto de la Franja y la Ruta, o como se conoce ahora, es muy grande, ¿no? Y eso básicamente es porque hay una bajada de línea o una intención desde el gobierno central en promover el intercambio con estos países. Claro. José, coméntanos un poco desde tu perspectiva, desde Texas, en Estados Unidos, ¿qué has podido observar, qué has podido ver en cuanto a los efectos? ¿Cuál es la situación actual que se está viviendo en las relaciones comerciales entre Latinoamérica y los Estados Unidos a causa de lo que estamos viviendo actualmente? Gracias, Delfino. Como decías, mi nombre es José Uribe, con Buró Mundial. Nosotros ayudamos a empresas de Latinoamérica y de Europa a abrir negocios en Estados Unidos. La situación actual yo creo que es localizada. Yo creo que la guerra en las tarifas comerciales estaban dirigidas a ciertas industrias. Esas industrias han tenido tiempo de reajustar sus cadenas de suministro, y obviamente empiezan a buscar por todo el mundo, en el mismo Asia, donde hay otros tienen capacidades comerciales, pero también en Centro y Sudamérica. Yo creo que es obvio que cuando se cierra un proveedor, pero tus clientes siguen pidiendo el producto, tienes que buscar de dónde vas a sacar, de dónde vas a comprar el producto. Yo creo que han tenido que buscar nuevos proveedores. No importa en qué otros países estén, simplemente las reglas que prohibían ciertas importaciones o aumentaban tarifas a ciertos productos, esos fueron los que localizados fueron a buscar nuevos proveedores. Al momento se siente que, como tú decías,
La negociación se detuvo en la fase inicial, no hubo mucha claridad en exactamente qué tarifas iban a reducir o cuáles iban a detener. Y yo creo que con la pandemia el gobierno americano también está, y siendo un año de elecciones, están como... la retórica no coincide con la realidad. Como decía una persona, los contenedores no mienten. Cuando tú ves el número de contenedores que bajan y que suben en relación al virus o en relación a la guerra comercial, se ve claramente cuáles son las industrias más afectadas, quienes están buscando otras rutas y otros proveedores para seguir operando. Claro. Sí, Lionel, sí, por favor. No, quería hacerle una pregunta a Emma y otra a José. Bueno, empiezo con Emma. A ver, Emma, vos hablaste de carne. Yo lo que noto que cuando, bueno, inició esta guerra comercial, China no le empieza a comprar carne de cerdo a los Estados Unidos. Y yo creo que ahí justamente no se beneficia tanto Argentina como Brasil, no sé, y países productores de cerdo para enviar carne porcina a China. O sea, no aumentaron las exportaciones. O sea, no sé si de la fundación ustedes tienen una estadística o llevan algo contable sobre las exportaciones. Sí, está bueno el ejemplo, Leonel, y ahí realmente me gustó mucho la frase que dijo José de los contenedores no mienten, ¿no? Creo que eso es un muy buen dato para tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, digamos, porcino, hubo un tema muy fuerte en ese sector que mucho tampoco se dijo. ¿Qué pasó? El precio de la carne el año pasado subió muchísimo en China. Entonces muchos exportadores estaban muy entusiasmados por esto y bueno, y pensaron que ese nivel de precios había llegado para quedarse, y no fue así. ¿Qué hizo, digamos, el gobierno central a través de algunos importadores que importan, digamos, para el gobierno? Salieron a comprar mucha cantidad, por ejemplo, en países europeos, y después retuvieron ese stock y lo volcaron al mercado, y los precios se derrumbaron, ¿sí? Entonces digo, yo creo que hay estas cosas pasaron con el tema del cerdo. Por eso, digamos, por ejemplo, en el caso puntual de Argentina, si uno lo compara con Brasil, más allá del tema de los volúmenes de producción, Brasil es mucho más competitivo, no solamente por una cuestión de volúmenes, sino también por cuestiones de costos de producción. Entonces, la idea es que en el caso de Argentina, los proyectos que hay ahora es ver cómo se pueden armar alianzas o joint venture, porque no es fácil, digamos, competir con países, digamos, que tienen una estructura productiva como Estados Unidos, digamos. Yo no creo que sea tan fácil suplir esa producción, ¿no? Y también hay un nivel en el cual, digamos, por más que haya cuestiones políticas o comerciales, el importador o el consumidor final no va a pagar cualquier precio por un producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo creo que acá hay una oportunidad para países como los nuestros, en los cuales, digamos, tenemos que reforzar esos vínculos y en cierta manera, digo, reforzar el sistema productivo, y la única forma de esa es que en el caso de China o en otros países se involucren más en la cuestión de financiamiento, que por ejemplo es clave para cualquier estructura, digamos, productiva en la Argentina y en muchos países latinoamericanos, y que eso realmente nos permita tener una producción que sí sea estable, continua, y que nos dé la posibilidad de abastecer un mercado como ese. Yo no creo que sea tan fácil también como decía recién José, sustituir un proveedor de ese tamaño, ¿no? Y además te agrego el tema de la logística, porque muchas veces pasa que los países de América del Sur es más cara la logística que quizás no sé, países de América del Norte o diferentes acuerdos comerciales que tengan diferentes países. Sí, hay un montón de cuestiones que a la hora de hacer el negocio, ¿no? Una cosa yo creo que son los titulares y lo que sale, digamos, en los diarios, y otra cosa es lo que pasa realmente en el mundo de los negocios. Si uno se pone a hablar
con los productores de cerdo, con los productores de carne, digamos, si ellos te cuentan la verdad o uno está un poquito metido más en el negocio y ve los números, se da cuenta que no todo es lo que sale, digamos, en los diarios, tampoco es la panacea, ¿no? Para vender a China, digamos, hay que hacer todo un desarrollo que lleva mucho tiempo, ¿no? Y no es de hoy para mañana. Un poco también lo que mencionas, estamos tocando un poco el tema de la flexibilidad de la demanda, ¿no? Cuando sube la carne va a aumentar la demanda del pollo, va a aumentar, entonces un poco se balancea y a la vez vemos una China activa, ¿no? Respondiendo a las situaciones en el mercado para un poco balancear también precios. Ahora, ¿cuáles son los efectos en Latinoamérica? Un poco para ver, porque muchos latinoamericanos que nos encontramos en los Estados Unidos o sea en China, hacemos negocios con Latinoamérica, traemos productos de Latinoamérica. ¿Qué efectos comerciales vemos en Latinoamérica? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes están perdiendo? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Nos pueden comentar un poco? Sí, bueno, yo creo que con respecto a, digamos, son como dos visiones distintas. Una cosa es, digamos, la importación, otra cosa es la exportación, ¿no? Desde el caso de la exportación, yo creo que los principales ganadores, en términos generales, ¿no? Siempre hay como casos particulares, es el sector, digamos, agroalimentario, ¿no? Porque de vuelta, vuelvo al tema, digamos, es extremadamente necesario, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esos sectores son los que más pueden ganar o pueden tener un efecto positivo en el corto plazo. También yo creo que todo en el caso puntual de Argentina y algunos otros países, pero digo en Argentina, todo lo que tenga que ver con la tecnología vinculada al agro, ¿no? Todo lo que es la biotecnología, todo lo que está vinculado al desarrollo tecnológico aplicado a la agricultura, ¿no? También, ¿por qué? Porque, digamos, estos países necesitan alimentar a su gente y además necesitan que los procesos que tienen, digamos, productivos, más allá de que no son suficientes, sean más eficientes. Y países como Argentina y otros países de la región tienen experiencia en eso. También la diversificación, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, en el caso de Argentina, de alimentación muy limitado. En el caso de China, la alimentación es muy diversificada. Entonces, países como Perú, Bolivia, han encontrado nichos de productos y nichos de mercado con muchos de los productos autóctonos que ellos tienen que han sido muy bien recibidos en la cultura china, o que son similares a algunos productos en la cultura china. Todo lo que tiene que ver con la fruta fresca, ¿no? Sin lugar a dudas, Chile es pionero en esto y también creo que ha aprovechado mucho ese espacio. Sí, tanto el Perú como Chile, por ejemplo, están aprovechando la entrada de los cítricos, ¿verdad? Y además de las uvas y otros productos. Sí. Sí, y José, coméntanos cómo ha estado cambiando también la perspectiva hacia los Estados Unidos. Hablando de ganadores, perdedores, ¿dónde ha aumentado la demanda en los Estados Unidos? Yo creo que los ganadores en Latinoamérica son los productores agropecuarios, como dicen. Es obviamente son productos más fáciles o que provienen de lugares como Chile y Perú que tienen más demandas o son más conocidos. Yo creo que las oportunidades también son momentáneas, porque se puede abrir la puerta, te pueden dejar importar, exportar, porque tienen ciertos problemas para conseguir los productos de otros lugares. Pero si a fin de cuentas no es competitivo, esa ventaja es temporal. Tienes que probar que puedes competir con las infraestructuras y con las producciones de otros países. Una situación similar a lo que pasó también con el limón en México hace unos años atrás y que el Perú lo aprovechó para ingresar sus mismos limones, ¿no? Pero que obviamente no lo puedes mantener si no mejoras la competencia a largo plazo, ¿verdad? Exacto, sí. Pueden haber oportunidades que puedes explotar para que sean permanentes o duraderas, y pueden ser oportunidades que puedes, si no estás preparado o si no estás de acuerdo a adaptarte a lo que el cliente te está pidiendo. Si ellos están acostumbrados a cierto precio, a cierta calidad, y tú lo puedes igualar o mejorar a corto plazo, no van a regresar a sus anteriores proveedores.
pero si simplemente no llegan a lo que ellos están esperando, dicen, bueno, en cuanto se acabe la pandemia, en cuanto se acabe la guerra comercial, vamos a regresar con nuestro proveedor. Ahorita es emergencia, por eso solo estaban comprando temporalmente. Y José, hay algo que te quería preguntar, que es, vos teniendo la empresa en Texas y trabajando con empresas latinoamericanas, prácticamente de México y bueno, más abajo todavía, ¿no te parecieron más clientes que hicieron ingresar productos que quizás Estados Unidos le compraba a China y hoy no le compra? Y empresas de diferentes países de América Latina que quieren empezar a insertar esos productos en los Estados Unidos o no. Sí, obviamente hay productos, pero la relación comercial México y Estados Unidos ya era muy estrecha. Las maquiladoras automotrices, electrodomésticos, todo eso ya estaba funcionando y no, las fuerzas políticas y las fuerzas comerciales de Estados Unidos no dejaron que eso cambiara mucho. La pandemia afectó más que la guerra comercial para esas relaciones. Pero sí, obviamente hay y el hecho de que se reduzcan los mercados en México, en Latinoamérica, tienes que buscar más clientes. Y si hay más clientes en Estados Unidos, o hay más clientes en Europa, o en el mismo China que quiere ser un comprador más de productos latinoamericanos, ahí están los clientes donde uno puede vender sus productos. Si el mercado local está restringido, tienes que buscar a más clientes en el mercado exterior. Y también mismo Estados Unidos, o sea, me imagino que va a empezar a tratar de, bueno, si no puede ingresar exportaciones que le vendía a China, tratarlos de empezar a ubicar tanto en Europa como en América Latina. Me imagino, Estados Unidos, o sea, bueno, exporta un montón de productos. O sea, hay infinidades de productos y que también en América Latina muchos de esos productos son materias primas que utilizan diferentes países de América Latina para producir sus productos. O sea, creo que es un poquito, ¿no? O sea, es como un poquito la balanza comercial, o sea, para que a un país no se desestabilice ninguna balanza comercial, tanto de que no solamente tenga que depender de un solo país. Ejemplo, Argentina, el socio más fuerte comercialmente es Brasil, y eso es lo que tratamos siempre, lo que se habla acá en el país, es de que no solamente estar con un socio comercial tan fuerte, sino que, bueno, buscar otros socios comerciales, porque se te cae el socio comercial, el principal, y no tienes, es como que se te desbalancea la balanza prácticamente. Un poco la historia también del Perú en los últimos 20 años, cómo cambió también su balanza comercial, dependiendo anteriormente a las exportaciones a los Estados Unidos, casi el 50% de las exportaciones iban a los Estados Unidos, y hoy en día el 25% van a los Estados Unidos y el otro 25% a China, y el resto del 50% a otros países del mundo con los cuales también desarrolló tratados de libre comercio durante todo este tiempo, ¿no? Ahora, quisiera que podamos llegar al punto de cuál es la perspectiva que se espera de acá al próximo año 2021. ¿Creen que, dadas las circunstancias actuales, además de la guerra comercial, la pandemia, ¿cuál es la perspectiva de ustedes? Más allá del desarrollo comercial, ¿creen que también los países apuntarían a una mayor relación comercial o se cerrarían? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Un poco enfocándonos en estos tres grupos, ¿no? Estados Unidos, Latinoamérica, China. Bueno, yo creo que, digamos, una cosa es lo que uno supone o cree que debería pasar y otra cosa es lo que después pasa en la realidad, ¿no? Sí. Yo creo que la verdad que los países deberían abrirse y tratar de comerciar con todo el mundo, ¿no? Obviamente que va a resurgir, creo que un velo un poco proteccionista, ¿no? O sea, digamos, frente a todas estas dificultades. Lo que pasa es que también hay que tener muy claro, digamos, en Argentina nosotros tenemos bastante experiencia en eso, no desde el punto de vista bueno, sino quizás un poquito más malo, es que los países que exportan son los países que importan. Entonces, para poder exportar tenemos que poder importar. Y sin lugar a dudas, digamos, en mercados cada vez más
más complejo desde el punto de vista de la reducción del poder adquisitivo en Argentina y en otros países de América Latina, digamos, la única forma de ingresos genuinos que nosotros tenemos es la inversión y la exportación. Y sin lugar a dudas, nosotros necesitamos cada vez que haya, digamos, necesitamos que ingresen dólares. Yo creo que todos los países están en situaciones similares desde el punto de vista de la necesidad de ingreso de dólares, algunos un poco mejor, otros un poco peor. Nosotros, sin lugar a dudas, digamos, estamos bastante complicados con ese tema. Entonces, la exportación sería la salida natural para eso, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, va a haber un desafío muy importante en aspectos vinculados con el financiamiento de los negocios y generar una estructura que está bastante complicada. Al menos en Argentina y yo creo que en muchos países de América Latina, porque nadie tiene muy claro qué es lo que va a quedar después de todo esto, ¿no? Puede haber predicciones, números y demás, pero uno que, digamos, que está en contacto todo el tiempo con las empresas es como que no hay un futuro muy claro, ¿no? Cierto, sí. Sin lugar a dudas va a ser muy complejo y la competencia va a ser va a ser feroz en ese sentido. Claro, las empresas se van a tener que poner más competitivas. José, ¿tu perspectiva al 2021? Está difícil tener una perspectiva futuro si nadie sabe qué pasa en 2 meses, ¿no? Pero yo creo que como dicen de los programas sociales, por ejemplo, cuando le das a la gente algo que ya se acostumbró a usar o a tener, es muy difícil quitar un programa social, hablando de gobiernos y de beneficios. Yo creo que el hecho del comercio internacional, aunque yo creo que todos los países van a en cierto momento ser proteccionistas, nacionalistas al corto plazo, en algún momento van a decir, extrañamos lo que teníamos, ese comercio internacional que ya existía, que funcionaba bien, que beneficiaba a ambas partes, a los exportadores y a los importadores. Yo creo que vamos a regresar eventualmente a eso. Y el hecho yo creo que la oportunidad está en la diversificación. Cuando ya una compañía tenía años o décadas comprando el mismo proveedor, el mismo caminito para llegar a hacer su negocio, y se topan con que esto está cerrado, con que esto hay una guerra comercial, el hecho de abrir las perspectivas y ver, nunca me hubiera fijado en tal país para proveer de mis productos, mis materias primas, si no hubiera sido por la pandemia o por la guerra comercial. Pues yo creo que esa diversificación también puede ser una oportunidad de decir, la gente que nunca había visto para Latinoamérica o Centroamérica, ahora lo está haciendo cuando se empiezan a cerrar otros caminos. Igual en China, si empieza a ver, si se empiezan a buscar, a reducir los consumos en Estados Unidos, los proveedores y los consumidores chinos pueden ser los clientes que antes no existían, porque no los habíamos visto como clientes, ¿no? Yo creo que el hecho de todo lo que se ha cerrado hace que la gente busque la salida, y esa diversificación, eso va a generar oportunidades. El factor, digamos, del emprendedor y el que busca oportunidades, cuando se cierran por una puerta, se abre otra. Lo que sí, Luis, Lionel, ¿cuál es tu perspectiva del 2021? Bueno, lo que pasa es que, claro, con el tema del COVID y bueno, y todo el tema de esta guerra comercial que hay, y bueno, siempre trato de ser alentador. Como dijo Emma, las empresas, tanto para exportar como para importar, obviamente se van a poner más competitivos, y ahí va a ser ferozmente, justamente ahí, concuerdo en lo que dijo, es que nos vamos a tener que empezar a adaptar y empezar a mejorar, cada empresa va a tener que empezar a mejorar sus productos, para poder competir en una selva prácticamente, porque va a ser eso. Va a ganar el que tenga el mejor producto, de mejor calidad y a un mejor precio. Y bueno, y justamente creo yo que los países de América Latina, yo soy partidario a que se abran todos los países, obviamente, y que haya un buen comercio. Pero bueno, si un país, hay países que son cerrados, el Mercosur es bastante cerrado, se van a tener que adaptarse como estamos ahora.
Hay gente que en su vida hizo una videoconferencia y hoy en día la tiene que hacer, o se adaptan o no, o cierran. Yo creo que va a ser, bueno, o sea, pero está bueno eso, porque te hace mejorar a uno mismo, o sea, te hace mejorar tu producto, tu servicio, o lo que fuese, o lo que vendas, tanto para externamente como internamente de un país. O sea, yo creo que va a ser bastante complejo, pero no imposible. O sea, nada, o sea, o sea, el tema de los negocios va a haber que capacitarse, va a haber que adaptarse a los cambios y bueno, o sea, pero no es nada que no podamos hacer. Y los gobernantes van a tener que hacer acuerdos estratégicos para que sus productos se puedan vender en otros países y también flexibilizar el tema de las importaciones, porque vamos a un hecho que, Giovanni, si yo no te dejo entrar mi producto, vos tampoco me vas a dejar entrar, tu producto, o sea, es así, o sea, claro. Uno tiene que dar y recibir, y esa es la base de la negociación, es que ambos países ganen y sean, bueno, una negociación fructífera, obviamente. Claro. Y poco tomemos en cuenta que el mundo ahora es mucho más conectado, tiene mucho más tratado de libre comercio, no solamente bilaterales, sino en bloques, está mucho más conectado, mucho más relacionado. Yo también espero una respuesta, digamos, en la cual las economías se vayan a seguir integrando y a seguir desarrollando las relaciones comerciales de una manera en la que van a poder aprovechar sus fortalezas y poder mejorar también la capacidad productiva, ¿no? Ahora, antes de cerrar, quisiera, si me pudieran decir un poco qué es lo que ustedes esperarían, o mejor dicho, en base a su conocimiento en las exportaciones de los países que ustedes cubren, ¿dónde van a estar los productos que de repente van a crecer más, o donde va a haber más demanda de qué productos van a haber próximamente? Solamente si tuvieran que escoger unos cuantos para mencionar. Bueno, yo creo que va a haber más demanda de productos alimenticios nuevamente, productos vinculados con el bienestar, la salud. Creo que se le va a dar mucha importancia a eso en mercados desarrollados, ¿no? Hay otros mercados que van a quedar muy empobrecidos y va a ser un abastecimiento mucho más básico a nivel de comoditización. En el caso puntual de China, creo que América Latina tiene dos grandes sectores, los que son los commodities, básicamente, que, como decíamos, nos compran, no vendemos, todo lo que tiene que ver con el sector de los minerales, que cada vez está más fuerte, y también nos compran, no vendemos, es un sector bastante crítico desde el punto de vista de lo que significa la explotación de los minerales. Y después sí creo que va a haber una oportunidad para estos productos vinculados con el bienestar, ¿no? Ya sea desde consumo de alimentos naturales, de alimentos orgánicos, y también con otro tema que una vez que salga, digamos, todo el tema de que se resuelva el tema de la pandemia, que haya alguna vacuna, yo creo que otro sector también muy interesante para América Latina en estos países, aunque suena medio controversial, es el turismo, ¿no? Yo creo que se van a buscar lugares más lejanos, con menos gente, mucho más vinculado a la naturaleza. Creo que obviamente es el sector más afectado, sin lugar a dudas, con todo lo que eso gira y todo el efecto derrame que tiene el turismo, pero creo que América Latina se puede presentar, países como Perú, sin lugar a dudas, en Estados Unidos, digamos, están muy posicionados, y otros países de América Latina quizás también, pero se van a buscar destinos en los cuales, digamos, haya menos gente, se esté más en contacto con la naturaleza, sean más exóticos, más lejanos. Hay que ver también cómo desde el punto de vista marketinero y real le podemos brindar a estos clientes, quizás clientes más de lujo, ¿no?
esa seguridad de que viniendo para estos lugares tienen la oportunidad de disfrutar de los paisajes y de acceder a este tipo de beneficios con los cuidados correspondientes que la situación requiere, ¿no? Yo creo que esos sectores pueden ser interesantes. José. Sí, estoy de acuerdo con Emma que todo lo que sea saludable, naturista, ese tipo de productos que nos hicieron, que la pandemia ahora nos hizo pensar a todos en la salud y qué tan sanos estamos, eso va a tener gran influencia. Yo creo que depende también mucho de qué tan rápido se recupere el poder de compra. Si la gente está viviendo día al día y lo básico, va a haber productos de lujo que a lo mejor alguien estaba pensando, yo quiero comer tal producto exótico, comprar tales cosas, se va a reducir a lo básico. Si el poder de compra se regresa rápido, como decía, la gente ya está acostumbrada a ese tipo de cosas que quería. Y el hecho de no tenerlo durante tantos meses nos va a hacer tratar de quererlo más. Pero depende si lo pueden comprar. Yo creo que depende mucho del poder económico de cada país y de cada grupo, de cada cliente en cada industria. Claro que sí. Muchas gracias, José. Emma, por darnos su perspectiva, un poco la información sobre dónde nos encontramos hoy en día para todos aquellos que se dedican también a las acciones, a comprar o que están buscando oportunidades en esta nueva situación en la que estamos atravesando. Muchas gracias y espero lo podamos tener muy pronto otra vez en el programa. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, y nos quedamos con Lionel, coméntanos un poco más sobre tu perspectiva, cómo es que observas la actual situación para Latinoamérica. Coméntanos un poco como para ir cerrando esta última entrevista con... Un poquito lo que decía Emma y José, o sea, los productos, primero, hay que ver cómo salimos del COVID y cómo, y cómo justamente el poder de compra en cada país que cada, habitante va a tener. Yo creo que, y justamente, o sea, concuerdo mucho con Emma y con José, que hoy en día todos los productos saludables, orgánicos, eso va a tener un disparador muy grande, el mismo, como lo habíamos hablado en el programa anterior, Giovanni, con el tema de cómo tanto en Estados Unidos como en América Latina, la gente se está queriendo mudar a espacios más amplios o buscar lugares más amplios, más naturales, como más alejados, más exclusivos, se podría decir. Yo creo que se va a volver todo más exclusivo. O sea, yo creo que va a ser un ejemplo. ¿Quieres ir a cenar a un restaurante? Bueno, va a ser muy exclusivo. ¿Por qué? Porque se van a haber menos comensales, va a haber menos, todo más cuidado va a ser. Y mi miedo es que, obviamente, a pasar todo esto, ¿qué va a pasar? Capaz que los costos se van a aumentar. ¿Por qué? Porque tanto los locales comerciales como los hoteles, como, diferentes, las aerolíneas mismas, van a tener que aumentar más personal. ¿Por qué? Porque van a tener que desinfectar muchos más los productos, va a haber más, en un restaurante al ver menos comensales, no les va a rendir lo mismo que se le rendía antes. No sé si me explico, José, Giovanni, no sé si es claro a lo que apunto. Claro, por supuesto. Ahora algo que también estábamos observando es el efecto que está teniendo la pandemia, cómo es que la recuperación en Latinoamérica, a pesar de que somos, además que somos los últimos en ser afectados, región, ¿no? También vamos a ser los últimos en recuperarnos, dado a la dificultad a la que estamos atravesando para poder responder y poder reactivar nuestras economías y poder cambiar. Pero yo creo que eso también va a depender mucho de qué tan rápido las empresas se adapten o tengan que cambiar, transformar sus modelos de negocio para poder responder a la nueva economía
la que estamos atravesando. ¿Tú qué opinas? Sí, lo mismo, o sea, yo creo que, bueno, por un lado es los países de América Latina, desde el Ecuador para abajo, bueno, somos los últimos que vamos a salir de todo esto. ¿Por qué? Porque hoy en día en estos países entramos en todo lo que es el invierno. En cambio, del Ecuador para arriba está el verano. Entonces, capaz que con todo el tema del COVID y demás, o sea, es como que, bueno, beneficia un poco por lo que dicen los expertos, que bueno, que el calor, o sea, como que el virus no resiste tanto el calor y bueno, y ya como se va disipando. Bueno, obviamente, siempre y cuando creo yo que hasta que encuentren obviamente una vacuna o lo que fuese, no vamos a estar del todo tranquilos, pero sin ir más lejos, o sea, en China acaban de encontrar otro virus más que dicen que es más potente que el COVID, o sea, entonces como que digo, bueno, o sea, yo creo que todo esto los modifica, nada, o sea, es como que nada, las empresas, digo, justamente las empresas se van a tener que empezar a adaptar. Hay modelos de negocios que no van a ir más, hay otros modelos. Un ejemplo, aquí en Argentina, lo que estoy notando, y no solamente en la Argentina, Uruguay, Paraguay, o sea, hay muchos negocios. Acá en Argentina lo que es la cuarentena es mucho más estricta, y hay negocios que se tuvieron que adaptar y capaz que, no sé, vendían zapatos, bueno, ahora se pusieron una frutería, porque todo lo que es productos alimenticios está abierto justamente para poder vender. En cambio, lo que no son productos necesarios, o sea, de primera necesidad, el gobierno argentino es como que no te deja abrir en diferentes zonas, en zonas más complejas. Obviamente, entonces, la gente realmente tiene que trabajar, tiene que salir a producir. Exactamente, a producir. Entonces, ¿qué hicieron? Se vieron obligados a adaptar su negocio, darle un giro de 360 grados completamente, y bueno, y se pusieron una verdulería. Así hay muchísimos negocios, muchísimos. Eso se está viendo en todas partes, ¿no? Es una tendencia mundial, es un poco la ley de o cambias o el mercado ¿no? Exacto. Pero ahora también vemos en Latinoamérica que hay algunos países que han respondido de manera más agresiva en cuanto a políticas de reactivación, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se dio una política de inversión que representa casi el 15-20% del Producto Bruto Interno, y que busca reactivar las empresas, reactivar la producción, a pesar de que no todos los sectores están reabiertos. Todavía hay algunos sectores que todavía se encuentran cerrados por orden del gobierno, pero ya la economía se está manteniendo, se está reactivando, están respondiendo, y se proyecta que al próximo año ya debería de acercarse mucho a la posición en la que se encontraba la economía antes de la pandemia. Se espera que, bueno, todavía no va a estar al nivel en el que se encontraba, pero al 2022 ya podría estar en la misma situación. Eso, claro, asumiendo de que no vayan a haber mayores complicaciones más adelante, que no se sabe, se espera una segunda oleada de esta pandemia. Hay mucha incertidumbre, como mencionaba José, pero a su vez, como decía también Emma, depende mucho de la respuesta también que sean acertadas de los gobiernos, así como está haciendo China, que responde rápidamente a las situaciones. También, como dice José, como dice Emma, depende mucho de los mismos empresarios, emprendedores, a su capacidad para responder rápido a las oportunidades, al cambio, a las situaciones, y que sean capaces de poder transformarse, adaptarse, responder a las oportunidades, encontrar donde se encuentran todas aquellas oportunidades donde otros ven dificultades, ¿no? Tal cual. Y, o sea, y también, sí, o sea, los gobiernos son fundamentales. O sea, ahí en los Estados Unidos, Trump dio unos subsidios casi de 521 millones de dólares a un montón de empresas que aplicaban para todos. Y había gente que no le afectó tanto, y también aplicó para esos subsidios, esos créditos, que están muy buenos por lo que tengo entendido, pero también
aplicó gente justamente que no necesitaba eso y dejó fuera a empresas que sí lo necesitaban. Eso, lo que estoy viendo también es que hay una disputa bastante importante y unas críticas bastante importantes con el gobierno de Trump, justamente por eso. Por eso digo, a lo que voy, es que va a depender mucho de cómo cada gobierno ayude a sus empresas a poder salir o asista para poder salir de todo esto, que obviamente es algo que es una bomba que nos cayó en el mundo prácticamente. Yo creo que sí, para mí va a ser fundamental que los gobiernos asistan a las empresas. O sea, yo siempre digo, empresa que se muere es un fracaso rotundo para cualquier gobierno, o sea, para cualquier país, porque atrás de una empresa hay un montón de familias que esa empresa sostiene, y esa empresa obviamente produce servicios, productos o lo que fuese, y también va a haber un montón de clientes, si esa empresa se muere, que va a quedar en la nada, que van a quedar disponibles para otras empresas que lo puedan captar. Pero bueno, todo cae en lo mismo. Claro. O sea, y si no hay una respuesta rápida, además de los gobiernos y de estas empresas para cambiar lo suficientemente rápido la situación, lo que va a suceder es que los grandes van a absorber a los más pequeños o van a cambiar a los pequeños en el mercado, y eso reduce la competencia, y eso al final termina afectando al consumidor, ¿no? Al final termina siendo los grandes sobreviven y los chicos no. Y bueno, o sea, justamente yo por eso digo, o sea, creo que está bueno trazar políticas serias, económicas y comerciales para después tanto del COVID como calculo que también, hablando un poquito de lo que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, esto ya creo que con el tema del COVID, después de esto o se profundiza o se vuelve a lo que era anteriormente. O sea, no creo que, o sea, cuando digo se vuelve a lo que era anteriormente, a lo que estaban negociando, porque no creo que todo vuelva a ser como antes. Eso es importante. No, o sea, y bueno, nada, y es importante también para las empresas de América Latina, que bueno, todo lo que es América Latina tenemos muchísimo por productos alimenticios, hay muchísimos países. Lo mismo Perú tiene una gran base agrícola que tranquilamente puede exportar, y no sé si lo está haciendo, ahí me ayudarás vos, pero yo creo que el alimento es fundamental para asistir a diferentes países, y yo creo que eso es lo que más se va a demandar, todo lo que es alimentos. O sea... Así es. Y algo que también va, como ya habíamos mencionado, que va a impactar es la preparación, la capacidad de acción del mercado para poder adaptarse. ¿Y por qué te repito esto? Porque observé también en una publicación de un estudio que se había realizado que mostraba la extensión, el crecimiento, la cobertura de centros de innovación, centros de pequeñas empresas, incubadoras de negocios, aceleradoras de negocios. Se veía Argentina muy bien posicionado, México más o menos al mismo nivel que Argentina, y por supuesto Estados Unidos también con una gran cobertura de este tipo de organizaciones. Entonces, pero muchos otros países no estaban tan bien posicionados en ese sentido, lo cual eso podría jugarles negativamente en la reapertura o reactivación de sus economías, porque estos centros son los que mejoran o proveen una ayuda a mejorar el ambiente de negocios y permitirles recibir los recursos que necesitan, tanto estamos hablando también de capacitaciones, de inversión, estamos hablando de fondos, estamos hablando de espacios, de asistencias, ¿no? Para que puedan responder y cambiar, como dije ya, efectivamente, ¿no? Que sean negocios que van a poderse mantener y adaptarse y transformarse a las situaciones actuales, ¿no? Yo creo que
muchos de estos países como Argentina, México y Estados Unidos van a ser los que van a estar mejor posicionados gracias al número y calidad de ese tipo de centros que tienen alrededor del país, pero a su vez también va a influir los capitales que se estén invirtiendo, estos paquetes reactivadores, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que el paquete reactivador solamente es temporal, es solamente para reactivar, pero lo único que lo va a hacer sostenible va a ser el cambio de estas empresas, la adaptación de estas empresas, y ahí es donde entra el papel de estos centros de negocios, estos programas que van que asesoran y ayudan y proveen de la capacitación a estas empresas, ¿verdad? Sí, no, es lo que decís, o sea, estoy sumamente de acuerdo. A ver, yo creo que esto obviamente, o sea, como vos bien dijiste, también se traslada también a todo lo que es servicios. Hoy en día las empresas que brindan servicios, o sea, nada, se están hasta adaptando de forma abismal. O sea, hay servicios, hay empresas que hacen capacitaciones que antes justamente las hacían presencial, hoy en día las están haciendo virtual. Los estudios de danza están dando clases de danzas por Zoom, por línea. El otro día me estaba fijando, hay un estudio de danza muy conocido en Nueva York y estaba dando clases de danzas clásicas para todo el mundo, creo que eran $12 cada clase. O sea, y tú, que capaz que estás no sé, en México, en Argentina o en, qué sé yo, en Bangladesh, puedes tomar esa clase, que para mí es genial. O sea, el otro día lo vi a Chopra, que estaba dando una conferencia gratuita por Facebook Live, y es genial, porque antiguamente vos para acceder a una conferencia de un profesional, de un, no sé, de un referente, tendrías que viajar, costearte hotel, pasajes, estadía y demás, y hoy en día lo tenés al alcance de tu mano, o sea, solamente al alcance de un botón, prender y bueno, o sea, y estar automáticamente en línea. Lo mismo hoy hablaba con un empresario argentino bastante importante del sector indumentaria, y él me decía que hoy en día prefiere participar en ferias de negocios virtuales, como la que se hizo hace poco en Cantón, China, que por una entrada de $300 podés acceder a una feria donde tenés 20 millones de personas, tenés 20 millones de oportunidades para poder hacer rondas de negocios, diferentes, reuniones comerciales, cuando para ir a una feria en China estamos hablando te pongo un ejemplo desde Argentina, estamos hablando mínimo, para ser austeros, mínimo, estás hablando arriba de entre $10.000 y $15.000. El viaje, la estadía, estar allá, si vas por negocios, obviamente tenés que ir con un traductor, si no sabes, el mandarín o el cantonés, o el idioma que se hable en la ciudad donde vas. Entonces yo creo que eso, adaptarse a eso, o sea, cómo se va adaptando el mundo, a mí me parece fantástico. Yo creo que eso, para mí, creo que evolucionamos bastante en ese sentido. Obviamente, va a haber un montón de empresas o un montón de gobiernos que van a tener que asistir y, desembolsar dinero en capacitación y en asistir justamente a las empresas, porque si no, lo que van a lograr, justamente lo que decíamos recién, los grandes se van a comer a los pequeños. O sea, eso es así. Claro que sí. ¿Qué opinás? O sea, si estás un poco de acuerdo con mi perspectiva, o vos cuál es tu punto de vista. Totalmente, yo creo que va a depender, como dije ya, ¿no? de esa respuesta orgánica, ¿no? Como este término muy usado ahora, ¿no? Es un poco la respuesta orgánica de las empresas, de los diferentes, partes o factores en el mercado que vayan a responder a las situaciones, como decía Emma, ¿no? Las empresas que ven que se cierra una puerta y se va a abrir otra en algún otro país donde
haya más demanda de este tipo de productos que tú puedes estar ofreciendo, o que la empresa cambie su modelo de negocio, ¿no? Y que deja de producir lo que producía para producir algo más que también puede, lo que también pues, sí va a poder ser competitivo y donde hay demanda de productos. Tú mismo mencionaste en entrevistas anteriores, Lionel, el caso de empresas que dejaron de producir algunos de los artículos que hacían para producir cosas nuevas, como estos portones de desinfectación, ¿no? O empresas como el restaurante, este restaurante carnicería, ¿no? Toda una carnicería, efectivamente, porque vendía carne y al no estar cerrado, lo que hizo fue adaptarlos a una carnicería. Igualmente estaría buenísimo, no sé, Giovanni, si te parece, y también los que nos están viendo pueden dejar sus comentarios, a ver qué les parece, qué perspectivas tienen. Creo que, y lo podemos después charlar en el café de los viernes. Claro que sí, envíenos sus mensajes, sus comentarios, queremos saber qué es lo que piensan, las preguntas que puedan también tener, y así los podemos responder el día del viernes a las 7 de la noche, como todos los viernes, donde discutiremos las noticias más relevantes, un resumen de lo que sucedió en la semana, y poder comentar una vez más lo que está sucediendo. Buenísimo. Bueno, gracias, Lionel, por acompañarnos una vez más desde Argentina, Buenos Aires, y gracias a todos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerde que para más noticias de negocios, visite delfinoconegocios.com y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.